Ja, ja, ja. Está sucediendo de nuevo, y la mayoría ni siquiera lo ve. Actualmente con el Bitcoin, no solo estamos bastante bien, no, también hemos roto ciertas zonas, donde poco a poco se vuelve alcista. Poco a poco, el sentimiento está cambiando de dirección. En términos de liquidez, todo parece estar bien hasta ahora. Aquí podría imaginarme que en los próximos días tal vez volvamos a bajar a 92, 93 mil dólares y recoger un poco más de dinero aquí. De lo contrario, no tenemos tanta liquidez aquí abajo. Podría ser que ahora veamos la ruptura. Al menos, desde el punto de vista técnico del gráfico, todo parece estar bien hasta ahora. Cada vez que encontramos resistencia, en el promedio móvil de 200, vimos un fuerte impulso hacia arriba, y ahora podría ser exactamente igual. No obstante, todavía estamos en una zona neutral y la gente sigue estando temerosa. Esto se debe principalmente a que muchos aún esperan una recesión este año. Y ahí es donde simplemente tenemos que observar ciertos puntos. El Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año fue negativo. En consecuencia, el riesgo de recesión ha aumentado un poco. Sin embargo, lo que hay que decir ahora es que, según la evaluación actual, tenemos un PIB del 1,1% para el segundo trimestre. Así que aquí nuevamente un aumento. Eso también lo vemos. Hemos vuelto a subir aquí. Muy, muy importante, porque oficialmente tendríamos una recesión si tuviéramos un crecimiento negativo en 2 trimestres consecutivos. Actualmente no parece ser el caso, y eso significa que no entraremos en una recesión, al igual que la tasa de inflación subyacente en los EEUU. También está comenzando a disminuir lentamente. Nos estamos acercando cada vez más al objetivo de la Fed. El objetivo es alcanzar una inflación del 2%. Y verán, nos estamos acercando cada vez más. Eso significa que cuando eso suceda, se comenzará lentamente con la impresión de dinero. Y eso también sería lo mejor para nuestros mercados. Queremos aquí capital fresco nuevamente, pero no queremos una recesión. Eso sería fatal, y aún peor. Sin embargo, ahora sabemos que este año veremos varias reducciones de tasas de interés y las reducciones de tasas nos inyectan nuevamente capital fresco en los mercados. También sabemos que el balance de la Fed sigue disminuyendo y así lentamente marca el cambio de tendencia, de modo que también veremos una expansión monetaria. Si vemos una expansión monetaria, el dólar estadounidense también seguiría cayendo. Cuanto más cae, más propensos al riesgo. Son los inversores aquí. Esto es muy importante porque algo interesante acaba de suceder con el dólar estadounidense. Hemos roto el valor de 100 en el dólar estadounidense y cada vez en el pasado, cuando eso ha sucedido, el dólar se debilitó aún más y tuvimos el bullone. Precisamente en estas fases tuvimos el bullone, la temporada de altcoins. Actualmente estamos nuevamente en el mismo punto, en el que el dólar rompe el valor de 100 y se debilita cada vez más, por lo que podríamos ver este bullone más la temporada de altcoins. Esto se reforzará aún más si vemos una expansión monetaria en el futuro cercano. Y es realmente interesante cómo el dólar estadounidense se comporta de manera tan idéntica, ya sea que un demócrata o un republicano sea presidente. La primera vez, cuando Trump era presidente, fortaleció el dólar a corto plazo, pero lo debilitó a largo plazo. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Así es como está sucediendo de nuevo. Con Joe Biden u Obama fue al revés. Ellos fortalecieron el dólar, inicialmente. Pero si esto continúa así, el dólar seguirá debilitándose en las próximas semanas y meses, porque también estamos viendo una expansión monetaria y así sucesivamente. Y eso es muy bueno, porque como dije, cuanto más dinero tengamos para los activos de riesgo, más inclinados al riesgo estarán los inversores aquí. Exactamente eso es lo que queremos ver, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Finalmente hemos roto zonas extremadamente importantes. Miren esta zona de resistencia, la hemos probado 5 veces, tal vez incluso la superamos brevemente, pero cada vez nos ha empujado hacia abajo. Ahora hemos tenido aquí, en los últimos días, una ruptura razonable. Eso no es casualidad. Con Ethereum exactamente lo mismo. Miren esto, probado todo el tiempo, 4 veces seguidas, y ahora hemos tenido aquí la ruptura razonable. Esto es muy positivo y para mí también indica más bien que esto ya fue una ruptura sostenible, y no algo a corto plazo. Aquí con Ethereum, por supuesto, depende de cómo continúe. Pero sería importante que ahora Ethereum comience lentamente y empiece a superar a Bitcoin. Eso definitivamente sería agradable. Entonces también se podría empezar a hablar de una temporada de altcoins. En realidad parece que no podría ir más bajo en relación, pero uno nunca sabe. Pero en general estamos realmente en puntos muy interesantes, tanto para Bitcoin como para Ethereum en este momento. Al igual que con la dominancia de Bitcoin, aquí hemos estado construyendo todo el tiempo. Seguimos construyendo, pero parece que nos estamos acercando cada vez más a la zona de resistencia superior,
Y desde allí, como en el pasado, probablemente romperemos hacia abajo, y desde allí realmente caeríamos. Y cuando caigamos será interesante si también rompemos esta zona aquí. Parece un rising wedge, al menos desde el punto de vista técnico del gráfico. Y también pienso que la dominancia de Bitcoin no puede subir mucho, mucho más. Claro que puede subir un poco más, pero creo que aquí hemos visto la mayor parte del crecimiento. Creo que 1, 2, 3% más es posible, pero mucho, mucho más no debería ser posible, solo por estas zonas de resistencia. Y luego solo depende de cuándo se imprima el dinero y de cuán arriesgados nos volvamos con el dólar estadounidense. Estas dos cosas se volverán muy interesantes. Estas dos cosas asegurarán que, sobre todo, el sector de los altcoins tenga un buen rendimiento. Y esto también es muy interesante, porque el S&P 500 ha corregido mucho últimamente, pero en esta corrección ya hemos recuperado más del 50%, solo sobre la base de la corrección. Y eso ya es muy bueno, porque cada vez en el pasado, excepto en 2022, fue el caso de que no construimos un nuevo mínimo después. Y también mayo fue históricamente un buen mes para Ethereum. Estoy muy expectante por los próximos 1 o 2 meses en Ethereum, porque como dije, hemos visto un buen breakout aquí. Realmente solo depende de cómo Buchanan Ethereum se desempeñe frente a Bitcoin. Eso realmente desencadena otra vez esta última fase de euforia en las altcoins. Y Michael Saylor sigue comprando, lo anunció ayer. Estoy curioso de ver si hoy o mañana se publican las cifras de cuánto ha comprado nuevamente. Pero también aquí quería recaudar 80.000 millones de dólares más, y este dinero, de una forma u otra, también fluirá hacia Bitcoin. Eso podría darnos otro empujón aquí, tal vez incluso el próximo empujón hacia los 120, 30.000 dólares. Y con eso podría también iniciar esta temporada de altcoins. Como dije, no estoy proclamando aquí una temporada de altcoins. Más bien, también espero que esto se extienda un poco más, pero actualmente ya hay algunos números, datos, que no se ven tan mal para los próximos meses. Poco a poco, este fundamento se está construyendo cada vez mejor. Porque quiero decir, incluso en el pasado fue así, cuando todos sabían que estábamos en una recesión, fue precisamente entonces cuando las cosas empezaron a mejorar, porque no todos pueden tener razón al mismo tiempo. La mayoría de las veces, incluso antes de la recesión, ya habíamos expandido nuestra vigilancia y es muy importante entender que, incluso si llega una recesión, eso es simplemente alarmismo, porque a partir de ese momento se empieza a imprimir dinero nuevo. La recesión que tuvimos aquí en 2020 durante el colapso por el coronavirus, esa fue, por supuesto, bastante fuerte. Ahí corregimos casi un 50%. Fue duro, cayó muy fuerte, pero si hacemos un zoom hacia afuera, ustedes saben exactamente lo que pasó allí. A partir de ese momento exacto, se empezó a imprimir dinero de manera absurda. Debido a esta recesión, debido al colapso por el coronavirus, caímos fuertemente, pero se imprimió dinero en masa. No nos volvimos locos con el Bitcoin inmediatamente. De hecho, aquí también hubo un poco de retraso, porque siempre tenemos unos meses de retraso con la liquidez global, pero después tuvimos un gran estallido tanto en el Bitcoin como en la liquidez global. Así que a largo plazo, una recesión no es nada grave y solo una corrección breve. Puede ser que hasta ahora haya sido una pequeña mini recesión aquí, y que ahora podamos volver a subir de manera razonable, porque una recesión real, según cifras, datos y hechos, no deberíamos ver. Ya les mostré antes la estimación preliminar para las próximas cifras de inflación. Es nuevamente positiva. No vemos un crecimiento negativo, sino un crecimiento positivo, y por lo tanto, eso no es una recesión. Este colapso aquí solo fue de casi 32%. Exactamente tales colapsos los tuvimos cada vez en los ciclos pasados. Aquí, eso es completamente normal. En el camino hacia la cima del mercado alcista, a menudo tenemos correcciones del 30%, que también forman parte de ello. Y espero que este video les haya gustado. Por favor, dejen un like y un comentario en el video. Definitivamente me ayuda.